Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar y compartir con ustedes, tal como nos habíamos comprometido en el programa anterior, el tema de la democracia. Y titulamos nuestro análisis La democracia en riesgo. Ustedes sabían que de 1989 al 2016, 14 presidentes de la República de América Latina no completaron su periodo presidencial. Y si vamos a focalizar nuestra mirada en el caso paraguayo, por supuesto, de 1989 a hoy, 2016, 2 presidentes de la República que fueron electos a través del sufragio no completaron su periodo presidencial. Me estoy refiriendo a la presidencia de Raúl Cubas Grau y de Fernando Lugo. ¿Qué está aconteciendo con la democracia en la región y qué está aconteciendo con el sistema democrático en nuestro país? Es la pregunta que nos formulamos hoy en Visión País. Y vamos a analizar con ustedes para tratar de ensayar algunas respuestas y a partir del ensayo de esas respuestas comprender lo que está sucediendo. Compartiremos con ustedes también algunos datos estadísticos que tienen que ver con el estudio del Latinobarómetro, que es un estudio que se hace en 18 países de América Latina respecto de varias dimensiones sociales, entre ellas lo que tiene que ver con la percepción hacia el sistema democrático. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en nuestro análisis el doctor Luis Ortiz, sociólogo. Muy buenas noches, Luis, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a vos por invitarme. También nos acompaña en Visión País el doctor Mario Paz Castañ, él es ex senador nacional. Muy buenas noches. Muy buenas Mario, noches, Francisco, y a la audiencia un saludo muy especial. Saludamos a nuestros panelistas. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenas noches a nuestros invitados, también a los compañeros y por supuesto a la audiencia. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Karina, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados y bueno, más que oportuno el debate de hoy. Asimismo, tenemos un breve material que queremos compartir con ustedes. Uno de los puntos de inflexión de la política en el Paraguay, desde 1989 hasta hoy, estuvo vinculado con la democracia. La crisis de nuestra democracia ha sido una constante. Los acontecimientos que se sucedieron en estos 27 años de convivencia democrática de 1989 a 2016 no solo ha generado crisis a nuestra incipiente democracia, sino pusieron en peligro su propia existencia. La democracia, no solo en Paraguay, sino en la región latinoamericana, parece estar atravesando una profunda crisis. Cuando en las dictaduras militares, la democracia representaba uno de los mayores valores cívicos que debía lograrse y que muchos ciudadanos incluso llegaron a dar la vida. En estos tiempos se habla del desencanto hacia la democracia. Cada vez hay mayores adeptos contra la democracia. No podemos dejar de interrogarnos, ¿qué ha pasado con nuestra democracia? ¿Qué hemos hecho mal? ¿De qué manera debemos reorientar nuestra débil democracia? ¿Cuál es el futuro que le depara a nuestra democracia? Y esa es una cuestión central. ¿Cuál es el futuro de la democracia paraguaya? Y en el caso de nuestro país, no solamente varios ciudadanos dieron la vida por la democracia durante la dictadura militar estronista, sino ya en pleno periodo de transición a la democracia, conocido como el Marzo Paraguayo, 7 jóvenes han dado su vida en defensa de este sistema político llamado democracia. Pero los acontecimientos, sobre todo dentro de la clase política que surgieron en estas 2 últimas semanas y la construcción de discursos que se aproximan más a regímenes dictatoriales que a un régimen democrático, ha generado preocupación en todo el equipo periodístico de nuestro programa Visión País. Por eso hoy queremos analizar con ustedes
cuáles son las implicancias de un sistema democrático, qué está sucediendo. ¿Podemos ya hablar en Paraguay de la consolidación hacia la democracia? Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos. Patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Mañana un plato espectacular en base a pescado, tilapia, ¿con qué salsa? Queso Roquefort. Eso va a ser aquí en Cocinemos Juntos. Aguárdenme. La democracia en riesgo, tema de análisis hoy en Visión País. Y en primer lugar tenemos que decir que no existe una sola definición de democracia. Por tanto, cuando la gente intenta definir la democracia, por ejemplo, es únicamente la esencia de la democracia, digo bien, es solamente las elecciones o son solamente las elecciones, en realidad que es un concepto equivocado. La democracia implica varias cuestiones y queremos trasladar ya la pregunta a nuestros invitados. Básicamente, cuando hablamos de la democracia, Luis, ¿a qué hacemos referencia en términos genéricos? Bien, la democracia es un régimen institucional, ¿verdad?, que regula la relación política entre gobernantes y gobernados, ¿sí? Y fundamentalmente concierne a cómo una sociedad determinada organiza el gobierno, ¿verdad?, a través de, en este caso, ¿verdad?, ya en lo que es lo que implica el Estado moderno, a través del Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene una digamos, connotación que va más allá de lo meramente legal, ¿verdad? Implica un conjunto de aspectos, como bien señalaste, que remite, entre otras cosas, ¿verdad?, también a las condiciones, ¿verdad?, sociales y económicas en las que se hallan los ciudadanos, ¿verdad?, en una sociedad dada, y que hace posible que ese régimen pueda efectivamente regular, como decía, este vínculo, ¿verdad?, entre gobernantes y gobernados. Y señala una cosa más, para poder entender la democracia es necesario también entender el concepto y la realidad factual de la ciudadanía. Es decir, que un régimen democrático no puede entenderse sin el desarrollo de este estatus, ¿verdad?, que van adquiriendo los miembros de la comunidad política y que les permite adquirir, ¿qué cosa? Fundamentalmente derechos para poder participar, por un lado, para poder representar y ser representados en el poder público y sobre todo para poder exigir también que aquellos que en un momento determinado gobiernan, ¿verdad?, cumplan aquellos que los que son gobernados exigen y esperan de los mismos, ¿verdad? En nuestra Carta Magna, Mario, básicamente se contempla la figura de la democracia representativa y la democracia participativa. Sin embargo, el debate que se instala en momentos de crisis de la democracia
solamente se habla de la representativa. Esto me hace recordar aquel debate que se intentó instalar desde el gobierno de Lugo en el año, sobre todo 2009, donde todos nuestros congresistas salieron a defender solo el modelo de la democracia representativa y no la participativa cuando está contemplada en la Constitución. Tuviste la ocasión precisamente de ser senador de la Nación. ¿Por qué cree que eso sucede? Creo fundamentalmente a veces por los intereses creados, a veces por los desconocimientos que existen y que permean muchas capas de nuestra propia sociedad. Entonces, a partir de ahí, y hay un desconocimiento de las categorías. Cuando no se conocen bien las categorías y no se asumen las responsabilidades que implican esas categorías, entonces surgen los problemas. A veces decimos, aquí las instituciones no funcionan. Pero ¿por qué se habla de las instituciones como una entelequia? Las instituciones somos nosotros. Depende de nosotros, de las personas, de los hombres y mujeres que hacemos que las instituciones funcionen o no. Entonces, si vamos a una definición clásica, vamos a concluir que estando en el texto de la propia Constitución paraguaya, es ineludible que la democracia en el concepto de nuestra legalidad institucional es una democracia representativa y participativa. Y que implica fundamentalmente, ya un poco entrando en el terreno acá del doctor Luis, fundamentalmente concretar eso como un estilo de gestión, un estilo de vida, porque si no se asume eso, realmente es muy difícil tener una democracia de alta intensidad. Lo que nosotros tenemos en realidad es una democracia de mediana hacia la baja intensidad. ¿Por qué? Por estos problemas que hablamos al inicio. Ahora, Luis, ¿se trata de una cuestión simplemente de conocimientos o hay otros factores, digamos, que pudiera explicar esta situación? Y hago una breve introducción. Me hace recordar del debate respecto de la ética intelectualista. Es decir, aquellos que sostenían que para hacer el bien es suficiente conocer el bien, ¿verdad? Y bueno, ya ha quedado demostrado efectivamente que no es suficiente conocer el bien para hacer el bien, ¿verdad? En el caso de los estudiantes secundarios, como nuevos actores políticos en Paraguay, con la toma de los colegios, la destitución de una ministra de Educación, digamos, sin conocer conceptos probablemente básicos de una democracia, sin embargo, con su participación actuaron en el marco, básicamente, de una democracia y generaron un cambio bastante significativo y esperanzador respecto de la sociedad que todos soñamos. Dentro de los factores que pudieran explicar por qué, sobre todo, nuestra clase política es la que de repente menos se adecua y esto quiero ser muy responsable, ¿verdad? Porque finalmente de ahí surge un discurso que nos remite un poco a la década estronista incluso, ¿verdad? Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores la semana pasada. ¿Por qué acontece eso, crees? A ver, yo consideraría dos vetas, digamos, en función de tu pregunta. Una primera que tiene que ver con que de facto, digamos, los miembros de una comunidad política buscan movilizarse para poder expresar, digamos, sus demandas, ¿verdad?, al poder público vigente, ¿no? Y en ese sentido, la concepción de participación, según la cual digamos, esperaríamos que haya un ágora, ¿no? Y donde estarían ahí reunidos ciudadanos electos, expresando su parecer, etcétera, aun si es que fueran bajo el marco de la democracia participativa, es un poco ficticio, ¿no? Un poco hasta abstracto, ¿no? O sea, en la práctica, en realidad nuestra sociedad, desde el año 1989, porque vos te referiste justamente que durante el régimen autoritario la participación era sumamente, digamos, restringida, ¿verdad? Pero a partir de 1989 han habido movilizaciones muy concretas que los diferentes sectores de la sociedad han emprendido con el objeto de qué cosa. Y en primer lugar, de tramitar sus demandas de acceso a bienestar, ¿verdad? Pero también otros sectores de tramitar
también qué cosas sus demandas de conservación de privilegios. Entonces, obviamente, lo que es de facto, podemos constatar en la sociedad paraguaya en estos 27 años, es que ha habido un proceso, digamos, de constante tensión y conflicto en esta sociedad. Ahora, el problema es de que la presencia de unos en la esfera pública y la demanda de algunos en la esfera pública de ciertos sectores de esta sociedad son considerados como demandas legítimas, ¿no? Y son visibilizadas como efectivamente participación, mientras que la de otros no, incluso en muchos casos es criminalizada. Vos te referías a que han perdido la vida 7 personas en el marzo paraguayo. Yo he sido un protagonista también en ese entonces, pero no ha sido solamente las únicas personas que han dado su vida por justamente apuntalar, entiendo yo, un régimen democrático, sino contemos el caso también de los casi 120 campesinos que en la lucha por la tierra han perdido la vida en estos 27 años. Son también conciudadanos mejor, que han buscado en la búsqueda de acceso por mayor bienestar, por contar con las condiciones mínimas para la reproducción de sus modos de existencia, ¿verdad?, sus economías, ¿verdad?, han sido directamente afrentados en su integridad física, ¿verdad?, y la han perdido. Y esa amenaza lo vemos hoy día constantemente aún ahí, digamos, presente. En ese sentido, yo diría que en la práctica, independientemente de el conocimiento o reconocimiento de las categorías de las que estamos aquí conversando por parte de los sujetos de la sociedad, ellos están involucrados, muchos de ellos están involucrados directamente en que este estado de cosas, digamos, permita un mayor acceso, repito, a condiciones del ejercicio de esto que decía yo al inicio, ¿verdad? Es la condición sine qua non para ser parte de la esfera pública, que es ser ciudadano. A muchos se les veta esta posibilidad. Y vamos a la otra dimensión, digamos, de tu pregunta, que tiene que ver con que en las instancias de representación política, ¿verdad?, sabemos muy bien, están divorciadas efectivamente de las expresiones y de los deseos, digamos, de la ciudadanía, pero eso responde a un arreglo institucional, ¿verdad?, en el cual, como señalaba el doctor Paz Castaing, ¿verdad?, hay una participación directa por acción u omisión de todos los miembros de la comunidad política. Es decir, que haya un determinado arreglo institucional que permita que las decisiones se tomen, decisiones que conciernen a aspectos centrales de nuestra vida, ¿verdad?, como sociedad, como nación y como Estado, ¿verdad?, las tomen un grupo de personas que muy difícilmente podamos considerar los representantes, tiene que ver con que la ciudadanía en su conjunto de algún modo también lo permite. En ese sentido, los estudiantes, justamente cansados de cierto status quo en el ámbito educativo, por ejemplo, presionan porque efectivamente cambien los mecanismos y también los criterios, por ejemplo, para que la calidad educativa sea una realidad, ¿cierto? Y otros sujetos sociales, ¿verdad?, hacen lo mismo, y en ese sentido creo que es muy positivo. O sea, de facto hay un proceso de participación democrática, pero que el poder público establecido, ¿verdad?, en muchos casos los menosprecia o los invisibiliza, o cuando es grave, los criminaliza. Ahora, usted, doctor Mario Paz, ha tomado posiciones públicas, evidentemente, respecto al acontecimiento del año 2012, que por algunos intelectuales está calificado como el golpe parlamentario. Ahora sucedió en Brasil, ¿verdad?, hace unos días. ¿Cuál es su opinión con respecto a esos acontecimientos vinculados con un sistema democrático? Bueno, hay que entender que la democracia tiene sus reglas. Reglas que hacen a una legitimidad de origen y a una legitimidad de ejercicio. Uno puede ser perfectamente legítimo porque la voluntad popular lo instaló a un determinado mandatario, a una determinada autoridad al frente de una determinada institución. Esa legitimidad de origen, por supuesto, debe ser respetada y en puridad deberíamos todos alentar de que esas autoridades lleguen y concluyan sus mandatos como lo establecen las propias reglas de la democracia. Ahora bien, existe también al lado mismo, y eso hay una infinidad de hechos constatados, que las autoridades se van deslegitimando por la vía de la interpretación o por la vía de la acción o por la vía de la omisión, la legitimidad de ejercicio. Y esa deslegitimación de ejercicio puede provocar las rupturas que se producen. Ahora,
¿En qué medida esta legitimidad de ejercicio o deslegitimación de la original por un mal ejercicio de la función está considerada en forma sólida, con una mirada asertiva y realmente institucional? Esas son las cosas y de acuerdo a las reglas que están en juego. Entonces, yo no me aparto de que hay cuestiones que hacen puntualmente en nuestro país. Hemos tenido, no dos, hemos tenido 3 juicios políticos a 3 presidentes de la República. No olvidemos que González Mequi también fue sometido a juicio político, solo que él logró, y estaba yo en el Senado en ese momento, salvar por 4 votos la destitución, a 2 meses de las elecciones generales, cuando estaban por producirse en 60 días las elecciones de un nuevo presidente de la República. O sea, hasta ese momento incluso se intentó hacer el ejercicio de esta facultad constitucional. Bueno, entonces, hay que analizar las cosas desapasionadamente en la medida que uno puede ser desapasionado en estas cosas. Por supuesto que los pensamientos y las corrientes políticas nos afectan, pero trataremos en lo posible de defender lo que son posiciones racionales. Y en este sentido yo interpreto que en el caso del marzo paraguayo, el propio presidente lo interpretó así, ya no podía seguir al frente, él mismo lo entendió y lo interpretó, que había una ruptura en la sociedad. Había una ruptura, una fragmentación tan fuerte que le impedía seguir ejerciendo el poder. Entonces, él decidió, a pesar de las críticas que recibió de su propio sector, decidió apartarse y renunciar al cargo. En el caso de Fernando Lugo ya fue distinto. Pero hay que reconocer que en ese momento el propio presidente de la República aceptó las reglas de juego, consintió el procedimiento y aceptó la decisión, discutida o no, y yo creo que los exámenes van a seguir todavía sobre esta materia, pero el tema está en que hubo un procedimiento y una aplicación que necesita, eso sí yo creo, y después de las experiencias que hemos tenido de haber pasado por 3 juicios políticos y no sé cuántos de magistrados judiciales, de ministros de la Corte, se necesita una reglamentación de la figura del juicio político en nuestro país. Yo creo que eso sí, y además en cualquier proyecto que vayamos a plantearnos, como lo dijo algún senador en estos últimos tiempos, creo que fue el propio Lugo, de una reforma constitucional hacia marzo de 2019, que creo que es una fecha muy adecuada y yo la comparto. Yo la comparto porque me parece que es el momento para que nos sentemos, nos sentemos los ciudadanos, representados o no nosotros, yo hablo de los partidos que son los intermediarios de la sociedad, a reflexionar con los actores sociales un proyecto acotado, bien acotado, para que la Convención Nacional Constituyente introduzca reformas como estas, por ejemplo, que afectan a la reforma política del país y también a la reforma judicial y a otras reformas que afectan a las áreas sociales y educativas. Y bueno, y en fin, el número puede extenderse, pero finalmente, por más que sea criticada esta Constitución, creo que tiene fuertes pilares de sostenimiento republicano y democrático y de un carácter social bastante definido que hacen que esta Constitución, a pesar de sus defectos, de sus omisiones y contradicciones, deba ser reformada parcialmente. Justamente vamos a analizar a la vuelta de la pausa algunos artículos constitucionales que tienen relación directa con la democracia, no sin antes preguntarnos qué es lo que realmente legitima una democracia, porque el Partido de los Trabajadores, primero con Luis Ignacio Lula da Silva, después con Dilma Rousseff, más de 20 millones de ciudadanos en situación de pobreza pudieron escalar a nivel socioeconómico. Y sin embargo fue destituida Dilma Rousseff sin realmente evidencias contundentes del mal desempeño de sus funciones como presidenta de la República. Recordemos que el caso de Fernando Lugo en 24 horas fue destituido y hasta hoy incluso no se sabe si las tierras de Marinacue son del Estado, está en discusión, por más que ya hay, digamos, campesinos que han sido condenados
porque supuestamente, y entre comillas hay que poner esto, supuestamente invadieron propiedad privada. Tanta es la confusión en el momento de la destitución de un presidente de la República que tuvo legitimidad de origen y con el concepto del mal desempeño de sus funciones. ¿No les parece que se comete cierta arbitrariedad desde la clase política? De eso nos ocuparemos a la vuelta de la pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos. Patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Mañana un plato espectacular en base a pescado, tilapia, ¿con qué salsa? Queso Roquefort. Eso va a ser aquí en Cocinemos Juntos. Aguarden. Democracia en riesgo es el tema de análisis en Visión País. Y en el bloque anterior, evidentemente, hay una serie de elementos que tenemos que poner en perspectiva, Karina. Sí, fundamentalmente, Francisco, algo que me parece interesante contextualizar, el concepto de democracia no solamente limitado al proceso electoral, sino a una cultura democrática. Pero ahí me surge la preocupación de este distanciamiento cada vez mayor en la representatividad en los espacios donde se toman las decisiones, ¿verdad? Finalmente, un pueblo elige a sus mandatarios cada X cantidad de tiempo y esa clase, ese grupo de representantes que están sentados en el Parlamento, sea en Paraguay, en Brasil, como vivimos hace un par de días, finalmente son los que dan vuelta incluso a una decisión que tiene mandato popular, ¿verdad? Entonces, la interrogante es cómo lograr efectivamente la construcción de una cultura democrática cuando finalmente los que llegan a ocupar espacios de pseudo representación atentan directamente contra la decisión mayoritaria de un pueblo que se manifiesta sola y exclusivamente en un proceso electoral. Luis. Mira, claro, yo obviamente voy a reflexionar sobre una cuestión como esa tan interesante planteada por Karina, desde la disciplina, ¿verdad?, en la que yo trabajo, ¿verdad?, y en la que me formé, que es la sociología. Y observo, digamos, lo que han sido ciertos procesos democráticos en determinadas regiones del mundo, en los que efectivamente ha habido un avance sustantivo, por un lado, digamos, en una relación, en un vínculo entre gobernantes y gobernados, que en cierta medida responde a las necesidades, ¿verdad?, de esas sociedades en materia económica, en materia social, etcétera, pero también en términos del fortalecimiento del régimen mismo, ¿no?, el régimen político democrático. Por una parte, ¿no? Y por otra parte, cómo digamos, dejar fuera la discusión el hecho de que el ejercicio de un derecho requiere también de ciertas condiciones sociales y económicas, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, es un acto, digamos, ciudadano digamos, el depositar el voto, ¿no? O sea, el ejercer el derecho de sufragio, pero saben muy bien de que para una parte muy importante de la población paraguaya y de sociedades como la paraguaya, ese ejercicio, digamos, está basado en el absoluto desconocimiento de las implicaciones, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver, digamos, con el contexto, este régimen del que estamos refiriéndonos. Razón por la cual uno puede preguntarse legítimamente por qué en determinados países, en determinadas sociedades, el régimen democrático tiene este carácter de regular las relaciones gobernante y gobernado de manera tal que el gobernado se sienta representado por el gobernante. Y bueno, una de las razones fundamentales es de que, por ejemplo, las desigualdades sociales y económicas entre los sectores más favorecidos y más desfavorecidos de esas sociedades son muy pequeñas.
¿verdad? Es decir, no estamos diciendo de que no existen desigualdades, pero esas brechas son brechas de carácter, digamos, de magnitud mínima, que permite que cosas que en la práctica y en la vida cotidiana todos los miembros de esa comunidad política se consideren. Entonces el otro es un igual, con quien yo puedo hoy día efectivamente asentarme, digamos, en un aula de clase, puedo compartir mucho espacio en la vía pública, el transporte, etcétera, y el día de mañana él, por una aspiración o una vocación política, bueno, emprende una carrera para ser elegido y por lo tanto una campaña para obtener un cargo de elección popular, que no puede ser mi caso. Sin embargo, ¿verdad?, en la práctica tenemos consagrados determinados derechos económicos, sociales, que en la vida cotidiana rigen y permite a uno poder de todos modos controlar el desempeño de aquel otro igual que está ejerciendo, repito, un cargo. Eso se hace muy difícil porque es muy distante, ¿no?, el sector que tiene, mejor dicho, el sector que accede a cargos de elección pública, porque sabemos de que está fuertemente basado, ¿qué cosa?, en la disposición, ¿verdad?, en la disponibilidad, en la posesión de recursos económicos, de ingentes recursos económicos incluso. Entonces, y por el otro lado, un sector muy vasto de la sociedad que incluso está peleando día a día qué llevarse a la boca, es decir, la supervivencia diaria. Se hace muy difícil, por lo tanto, pensar que ese régimen, ¿verdad?, que vincula a uno y otro desde el punto de vista político, digamos, funcione tal cual como funciona en otros lugares donde hay mínima equidad social. Por lo tanto, uno puede preguntarse, ¿es un problema constitucional el problema del funcionamiento del régimen democrático? Yo soy lo que considera que no. O sea, no estoy diciendo que está una constitución perfecta o imperfecta, tiene aspectos que hay que... Pero creo que el debate es, antes que nada, digamos, de carácter factual, de carácter, repito, Luis, sociológico y económico. Si me permitís, sí. También, y tomando el componente constitucional, ni siquiera se desarrollan otras estrategias de participación. Por eso es el reclamo de que la democracia no pasa la frontera del espacio de representatividad. No participa la gente, independientemente al análisis de los procesos electorales. Después de que termina un proceso electoral, referéndum, ¿cuándo fue la última vez que se le consultó al pueblo por fuera de los procesos electorales temas que hacen a la realidad nacional? El mismo juicio político. Se toman decisiones entre cuatro paredes, desconociendo que la democracia no es solamente ser electo una vez cada tanto, sino también generar condiciones de participación y una cultura democrática desde la escuela hasta los centros laborales. Claro, lo que estoy diciendo nomás es de que esa cultura eficiente se desarrolle en un escenario en el que las distancias entre un sector y otro, o entre varios sectores de la población, son tan grandes que no esté operando en la vida cotidiana, en el imaginario popular, de que somos iguales. ¿Cuál es un aspecto fundamental, decía yo al inicio, del régimen democrático? La existencia de la ciudadanía. Pero la ciudadanía supone, ¿qué cosa? Es una categoría fundamental para entender el régimen democrático, que la igualdad. La igualdad política basada a su vez en igualdad socioeconómica. En Paraguay las desigualdades socioeconómicas son una de las más aberrantes, o sea, una de las desigualdades verdaderamente más, más pronunciadas a nivel mundial, lo que de por sí ya genera un planteamiento necesario acerca de cómo está operando la condición y el estatus de ciudadanía en este país, ¿verdad? Ahora, y en ese mismo contexto, digamos, el tema en Paraguay tendríamos que hablar de una ciudadanía negada, por supuesto, porque ejercer la ciudadanía también requiere de una serie de condiciones y el que tiene que básicamente generar esas condiciones es el Estado. Entonces vos tenés un Estado casi ausente o un Estado mínimo, ¿verdad?, que no genera esas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, y entonces ¿qué nos queda? Claro, pero también resulta interesante ver desde la perspectiva de análisis de cómo inició esta entrevista, ¿verdad? Cuando Francisco le hacía la primera pregunta, y yo tomé nota de lo que dijeron ambos. El doctor Pajastain decía que tenemos una democracia de baja intensidad. Interesante el concepto. Y Luis decía, no estamos quizás del todo preparados para el sostenimiento. Entonces, la pregunta que nace es quién defiende la democracia al final, en ese sentido, porque desde la instalación de un discurso en el cual se está diciendo que, bueno, no estamos luego preparados o no podemos ejercer correctamente la democracia, entonces es un festín para aquellos que buscan defender otros sistemas, como el dictatorial, por ejemplo. Entonces diciendo, bueno, entonces ya que estos tipos no saben cómo defender su democracia, entonces la solución de esto es garrote y cuartel y así nomás lo vamos a arreglar. Entonces se instala ese discurso con esa intensidad. Entonces lo preocupante es quién defiende la democracia o quiénes son los actores de defensa. Mario. Depende de nosotros. Digo nosotros
el conjunto de la sociedad. Acá no hay responsabilidades trasladadas o transferidas. Todos en mayor o menor cuota somos responsables de que esta sociedad y sus instituciones funcionen. No me voy a olvidar nunca de que la democracia en nuestro país está gozando en este ciclo del 89 hasta hoy 9 o 10 de septiembre del 2016, de un ciclo el más extenso de las libertades públicas y la satisfacción de alternancias en el poder. Antes, solamente la anarquía y los cuartelazos y el dominio autoritario constituyen la matriz cultural de este país y de esta sociedad. No nos olvidemos de eso. Doctor, no nos olvidemos de dónde provenimos y qué esfuerzos estamos haciendo en la construcción de este proceso. Yo creo que tenemos que tener en cuenta también, es muy bueno y es saludable ser críticos y fundamentalmente a partir de la crítica ofrecer salidas que merezcan vamos a decir, un mejoramiento de la situación. Sin lugar a dudas. Maru. Doctor, sí, justamente comparto lo que está diciendo el doctor Pascatay y no hay que olvidarse también de un punto muy importante, aludiendo a lo que está diciendo, de que estamos a solo 27 años, ¿verdad?, de una construcción de una democracia y que estamos en un proceso adaptativo también nosotros como ciudadanos. Nosotros estamos aprendiendo también a vivir y a hacer en la democracia, a vivir en esta democracia, ¿verdad? Entonces, hacer el día a día es muy importante. Eso hay que resaltar también, ¿verdad? Entonces, el pueblo mismo hoy está aprendiendo a elegir, porque no solamente es elegir, como estaban diciendo, porque después te das cuenta a quién eligió y eso te sirve para las próximas elecciones. Y eso es lo más importante, ese proceso en que nosotros estamos hoy. Queremos retomar el debate a la vuelta de la pausa, no sin antes formular esta pregunta. En estos 27 años en Paraguay de democracia, prácticamente los únicos derechos que están garantizados son los políticos, no así los económicos ni los sociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr esos derechos económicos y sociales, sobre todo de esa gente que se encuentra en una situación de desventaja, en situaciones casi infrahumanas, como venimos insistiendo desde Visión País? Brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos. Patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Vamos, niños, se hace tarde. Alice necesita ayuda. Ella no puede sola y pide un deseo. Desearía que hubiese más de mí. Oh, cariño, no seas tan dura contigo mismo. Pero hay veces que hay que tener cuidado con lo que se desea. ¿Es nuevo? Más de mí, una supercomedia. Les exijo que se vayan de mi vida ahora. Más de mí, este domingo en RG Cine, tercera función, a las 21 horas, solo aquí, por Red Guaraní. La democracia en riesgo, tema de análisis hoy en Visión País. Según los últimos datos del Latino Barómetro, que es un estudio que en este año 2006 se realizó en 18 países y básicamente se aplica una encuesta sobre varias dimensiones de la sociedad. Una de ellas tiene que ver con la democracia. Los ciudadanos latinoamericanos, en un 54% de los encuestados, están precisamente a favor de la democracia. Y esto si comparamos por países, en Paraguay estamos por encima incluso de esa media, ¿no? Porque a nivel latinoamericano es 54 y en Paraguay,
En la última encuesta llegamos a 55% de los encuestados dijeron estar a favor de la democracia. Fernando. Quería retomar un poco lo que veníamos conversando en el bloque anterior en relación a cómo avanza este país y lo paradójico que resulta a veces comprender cómo es posible que sigamos avanzando, ¿verdad? En muchos aspectos. Y esto tiene que ver con el tema de quién defiende la democracia, lo que decíamos, y la sociedad en sí. Y me gustaría que cualquiera de ustedes tome la palabra, ¿verdad? A elección. Pero si es que la sociedad es la responsable finalmente de defender la democracia, ¿cómo se toma el caso particularmente, por ejemplo, de lo que ocurrió con Fernando Lugo, ¿verdad? Lo destituyen y aparentemente en un principio parece todo muy rápido, un golpe parlamentario, ¿verdad? En la opinión de muchos, pero esa defensa finalmente de lo que había ocurrido allí, la defensa en las calles, la defensa social, la defensa de la sociedad a Fernando Lugo, se extinguió rápido. No, ni siquiera llegó a encenderse la manera en que quizás hubiera esperado desde esa perspectiva y se extinguió rápido. Pero también uno analiza por qué quizás haya extinguido rápido y uno ve que Fernando Lugo fue el primero en adaptarse a las circunstancias. Y finalmente miren dónde está hoy, ¿verdad? Abrazado a sus enemigos de aquel entonces. Y por otra parte, que quienes destituyen finalmente a Fernando Lugo, a una persona electa por el sufragio, también fueron electos por sufragio. O sea, también son representantes de la sociedad, ¿verdad? Entonces quería un poco abrir el debate a partir de esas paradojas y cómo la sociedad tendría que actuar finalmente, ¿no? La sociedad debería actuar y tenemos un espejo hoy. Venezuela. La sociedad el pueblo está en las calles, de un lado y del otro, pero está en las calles y manifiesta su posición y manifiesta su fuerza. Hoy, por ejemplo, tenemos una decisión de Maduro, que yo creo que es una dictadura militar también, al estilo de Stroessner, y que está realmente cometiendo graves transgresiones a la democracia. Y el pueblo está en las calles pidiendo referéndum, pidiendo revocación de mandato, pidiendo, en fin, lo que las reglas del juego... apoyo al gobierno y haciendo movilizaciones también y apoyando al gobierno. haciendo movilizaciones y manifestándose. Esa es la defensa que deberíamos ver como espejo de la toma de las responsabilidades que hacemos desde un conjunto social. Ahora, independiente que las corrientes sean a favor de uno u otro. ¿Por qué desde este lugar del mundo directamente usamos calificativos de autoritarismo y de dictadura para el caso de Venezuela y no de un ejercicio de la democracia, ¿no? Porque finalmente el pueblo venezolano es el que tiene que decidir, ¿no?, su futuro. O sea, a ver, lo que quiero decir, cuando se trata de gobiernos progresistas o que simpatizan con la izquierda, resulta que tenemos una lectura. Y cuando se trata de gobiernos que de alguna manera se identifica con la derecha, tenemos otra percepción y otros calificativos, Luis. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso es normal y es esperable, digamos, porque como decía muy al inicio el doctor Paz Castaín, cada quien tiene su posición y sus preferencias y es normal que desde el lugar donde uno se ponga pueda evaluar y juzgar digamos, a la posición misma de uno y también a los adversarios, ¿no? Entonces, obviamente, cada quien hace una lectura en función de ello. Ahora, para mí la reflexión, en verdad, tiene que ver con qué es lo que entendemos como manifestación, como defensa de la democracia, como participación. El tema es que en Paraguay está desde el poder público, ¿verdad?, desde lo que podríamos denominar una oligarquía empotrada en el Estado, ¿verdad?, que no solamente responde a una histórica burocracia, digamos, proveniente ya del estronismo mismo, sino que hay algunos personeros que están tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial que ya tienen muchos años, ¿verdad? Y que ya están dando cuenta, digamos, de esto, de un empotramiento, digamos, en el Poder Público, de manera que establecen criterio incluso en lo que vamos a entender por representación o participación y lo que no vamos a entender por tales. Quiero repetir el caso de las movilizaciones campesinas para ocupar tierras que implican para ellos el acceso a un derecho fundamental y elemental incluso. Eso no es considerado como participación. Eso es invisibilizado y en algunos casos es criminalizado. Y uno puede decir, pero a ver, Luis, estamos hablando de la invasión a la propiedad privada. No, según el informe de Verdad y Justicia, 8 millones de hectáreas fueron usurpadas ilegal, ¿verdad?, e irregularmente durante la dictadura estronista. Lo que muchos campesinos, sectores de esta sociedad, ¿verdad?, que están en el límite cotidiano en la reproducción de su existencia, están demandando al Estado y no les hace caso, es de poder acceder al derecho elemental de acceso a la tierra y por lo tanto ocupan un bien que por sí fue históricamente apropiado de manera irregular, o sea, que pertenece al Estado. Eso
es criminalizado. Eso que ha sido el caso de Marina Cue, que es tierra pública, ¿verdad? Que ha sido simplemente por parte de esos campesinos, han ocupado un bien público, es decir, en el marco de la reivindicación del acceso a la tierra, ha generado lo que todos hoy día conocemos, que ha sido un proceso bastante problemático, espurio a mi criterio. Ahora soy obviamente de la posición contraria, en la que considero de que ha sido un golpe de Estado legislativo. Ahora, poco importa, independientemente y estoy de acuerdo que no había una defensa, yo creo que sí tiene tal vez factores explicativos que nos puede llevar mucho más tiempo a analizar, pero sí quiero reivindicar esto de que los diferentes sectores de la sociedad paraguaya se movilizan para el acceso al bienestar, para el acceso a derechos económicos y sociales elementales y básicos, y el poder público no los reconoce como tales, los persigue, los criminaliza, y eso es un problema grave que está afectando a la calidad de la democracia, porque por lo tanto, cuando uno se moviliza en función de un derecho, ¿verdad? Y poco en función de lo que decía hace rato, T.H. Marshall es un autor inglés que señalaba ya de que los derechos sociales y económicos han sido adquiridos como resultado de luchas sociales, han sido conquistas de la sociedad, ¿verdad? Que han presionado sobre el Estado para que les conceda condiciones del ejercicio de la ciudadanía política. Por eso es de que el gran problema en una sociedad como la nuestra es cuando no se reconoce las movilizaciones y las formas de participación como la que estoy refiriendo acá, como también formas políticas para poder, ¿por qué no?, profundizar esta democracia que sigue sin dar respuesta concreta a qué cosa, a la pobreza, a la desigualdad, a la exclusión social. Sí, doctor Mario, Sí. Siguiendo más o menos lo que estaba diciendo el licenciado, las movilizaciones, el pueblo hoy está en las calles, el pueblo pide, exige, se manifiesta y tenemos un ejemplo, Ministerio de Educación, que hasta destituyen a parte del gabinete del Ejecutivo, vamos a decir. Usted habló de si no me equivoco, de una gestión evidentemente de baja intensidad. ¿Usted cree que este estilo de gestión que tiene hoy el gobierno tiene una baja intensidad? Bueno, hablando democráticamente. Tiene algunas facetas que son positivas y algunas que son muy negativas. En ese marco de consideraciones, y volviendo al tema de origen, creo que la mejor defensa de la democracia, aunque suene utópico y aunque suene a muy quizás idealista, el proceso pasa por la educación. No vamos a conseguir nosotros finalmente, porque esto que manejé, estos conceptos y estas estructuras que estamos compartiendo esta noche en este muy amable panel, muy amable programa, no es una cuestión que permee todas las escalas de nuestra sociedad. Seamos absolutamente francos y admitamos que esa es una enorme desigualdad entre los valores que nosotros estamos tratando de defender y lo que realmente está instalado ya en el fondo de nuestras estructuras sociales. Entonces, tenemos que hacerle por lo menos entender a todos y a todas que este proceso tiene que llegar en las mismas condiciones parecidas, no digo similares, pero por lo menos con un alto contenido de conciencia democrática, de conciencia institucional, que llegue hasta el más lejano lugar de la República. Y eso no es así. Pero sin embargo, voy a recoger el desafío de Fernando, el reto que nos da, de que cómo defender, y ya se están dando signos de defensa de la democracia. Y les voy a decir cuáles. Noviembre del 2015. Las elecciones municipales nos han dado una referencia que a pesar de la millonaria inversión en candidaturas políticas presentadas en esas elecciones, el pueblo decidió no acompañarlas en varias comunidades, empezando por la capital y por principales distritos de la República. Entonces, yo creo que también hay que ser, medianamente optimistas en el sentido de percibir de que hay reacciones, de que ya no se le engaña fácilmente al elector y de que algunas cuestiones que todavía no son trasladadas en total, como la estaba diciendo hace un minuto, no generan todavía esos auténticos valores de resistencia que lo vemos en la universidad, que lo vemos en los estudiantes secundarios, que lo vemos en algunos sectores sociales, pero que todavía no es el conjunto.
Si vamos a ver cuál fue el conjunto mayoritario que yo, en los últimos 10 años, que podemos hacer referencia, y aquella célebre manifestación ciudadana contra el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, donde justamente aparece Fernando Lugo encabezando esa manifestación. Y esa fue una reacción quizás muy urbana, muy citadina, muy de Asunción y alrededores, pero fue una manifestación que congregó a muchísima gente y fue una manifestación realmente genuina. Ahí no hubo convocatoria política, y creo que estamos todavía en ese proceso. Se me está yendo el tiempo, 1 minuto me queda. Sí, básicamente yo quería tomar un poco lo que planteaba el doctor y decir que sí, efectivamente, también cuando uno empieza a ver estos brotes de manifestación, de movilización, también vemos la nostalgia de algunos que incluso están sentados en el propio Parlamento Nacional, que reivindican y plantean el retorno del dictador para que se vuelva a instalar un proceso de pacificación, entre comillas, en la sociedad. O sea, sin lugar a dudas, a medida que vamos viendo el levantamiento de ciertos sectores, pero también, y tomo lo que planteaba Luis, me parece importante, la paradoja, doctor, de lo que usted decía, ¿verdad? El gobierno de Venezuela, digamos, determinado como un gobierno dictatorial, sin embargo, en las calles se vive una democracia. Está movilizada la gente de uno y otro sector, pero están movilizadas. Aquí se moviliza un sector y lo que recibe es una política represiva por parte del Estado paraguayo. O sea, lo que estaba planteando Luis no es un dato menor, la criminalización es brutal en nuestro país. ¿Cómo construir democracia con un Estado cuya única respuesta cuando se movilizan por sus derechos es el garrote, es el proceso judicial, es juicios que, siguiendo con nuestros programas anteriores, nunca garantizan justicia verdadera, ¿verdad? Efectivamente, y esto mismo es la democracia, inagotable. Es una cuestión que permanentemente debemos construir. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado la invitación y por colaborar con nosotros en este análisis. No, muchas gracias a vos y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Mario, por compartir. Muchas gracias, Francisco, y a los panelistas también de haber compartido este muy lindo espacio. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de lo que nos deja el programa de hoy. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Vamos, niños, se hace tarde. Alice necesita ayuda. Ella no puede sola y pide un deseo. Desearía que hubiese más de mí. Oh, cariño, no seas tan dura contigo mismo. Pero hay veces que hay que tener cuidado con lo que se desea. ¿Es nuevo? Más de mí, una supercomedia. Les exijo que se vayan de mi vida ahora. Más de mí, este domingo en RG Cine, tercera función, a las 21 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Democracia en riesgo, el tema de análisis hoy en Visión País.
Realmente hay cosas muy, muy interesantes para concluir, Fernando. Tal cual, tal cual. Aquellos que defienden la dictadura lo hacen desde el egoísmo, y el egoísmo y la política por definición son antagónicos. Toda persona que se haya visto beneficiada por un sistema dictatorial y simplemente hizo la vista gorda a lo que le ocurría a sus pares en el país, lo hace desde esa perspectiva, por lo tanto queda ya defenestrada esa posibilidad de argumentar suficientemente por qué se podría llegar a volver a tiempos anteriores, que es lo que no queremos definitivamente. Ojalá la gente defienda mejor sus derechos y defienda mejor esta democracia, y que aquello que hicieron estos jóvenes estudiantes, como ejemplo los universitarios y los secundarios, se traslade también a las personas que no pueden tener acceso a la salud pública, por ejemplo, o que sufren en IPS a pesar de estar aportando buena parte de sus ingresos mensualmente, y también aquellos que no tienen ni siquiera servicios básicos en este país. Todas las personas deberían comenzar a levantarse y defender esos derechos permanentemente, y nosotros seguramente estaremos aquí en este lugar para apoyarlos, continuando los espacios de debate en favor de ellos. Maru. Bueno, personalmente yo creo que crisis en democracia no creo que aún estemos. Estamos a solo 27 años de este proceso adaptativo, ¿verdad? Como ciudadanos que estamos aprendiendo justamente a debatir, aprendiendo a hablar, a defendernos, a manifestarnos, que hoy el pueblo está realmente con esa tesitura, ¿verdad? Pero sí hay que abrir bien los ojos, porque me llama mucho la atención el discurso que el gobierno o representantes del gobierno está dando, ¿verdad? Ese discurso que dice que el que no está con nosotros está en contra nuestra. Eso sí es muy peligroso y deberíamos de tomarlos con pinza. Karina. Bueno, yo sí creo que haciendo un análisis no solamente de nuestro país, sino también del contexto regional, estamos en una situación en que las democracias están planteando cuanto menos riesgos inminentes de esto que decía anteriormente, ¿verdad? La nostalgia de un tiempo pasado que privilegió a un sector muy determinado en detrimento de los derechos del resto de la ciudadanía, fueran militantes de organizaciones o no, pero que sin lugar a duda estas expresiones de nostalgia que vivimos semanas atrás en el propio Congreso de nuestro país nos tienen que plantear una situación de reflexión profunda hacia dónde vamos y qué tipo de representantes tenemos sentados hoy tomando decisiones. Y quiero cerrar con esto, Francisco, no veo tampoco tan cerrado el proceso. Creo que efectivamente hay demostraciones de un pueblo que está clamando por fortalecer el proceso democrático, pero también me preocupa que nos limitamos muy exclusivamente a que la democracia solamente se da cada vez que elegimos a nuestros representantes y no peleamos por verdaderos espacios de participación democrática, y creo que a eso tenemos que apuntar. Evidentemente que hemos dado pasos importantes en este proceso de construcción y consolidación de la democracia en nuestro país. Lo que pasa es que de repente se presentan ciertas manifestaciones y ciertos signos que efectivamente desde nuestro parecer ponen en riesgo. Por ejemplo, en el estudio del Latinobarómetro de este año 2016, en el caso de la consulta en Paraguay, no me importa un gobierno no democrático si resuelve problemas. El 59% de los encuestados dicen que si resuelve el problema no hay ningún inconveniente que sea un gobierno autoritario. Es decir, hay cuestiones, signos, reitero, manifestaciones, como el caso justamente que se ha dado de aquella nostalgia de algunos representantes de la ciudadanía en nuestro Congreso Nacional, que, reitero, consideramos como un peligro. Y quiero compartir muy brevemente con ustedes un párrafo de un texto que dice: a la gente ni le va ni le viene lo que ordinariamente dice un senador o un diputado. La razón de esta actitud es que sabe que todo cuanto se escucha en el Congreso son, en un 99%, disparates, ignorancia y demagogia, y nada que merezca confianza. Con anterioridad, un miembro del gobierno había anotado en su diario: mientras me resisto a creer en la total depravación del Senado, no pongo mucha confianza en la honradez y sinceridad de muchos senadores. Una mayoría de ellos son de pocas luces, débiles mentales y enteramente ineptos para el cargo que ocupan. Algunos son vulgares demagogos, otros
hombres de fortuna que han comprado su posición, otros, hombres de estrecho intelecto, entendimiento limitado y mezquinos prejuicios partidistas. El del material Perfiles de Coraje de John F. Kennedy. Cualquier parecido con la realidad, saquen sus conclusiones. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio.